una nueva entrevista de estudiobarnó.tv y en esta oportunidad el encuentro, la conversación es sumamente especial porque estoy con compañerites de juego, de este juego maravilloso de Estudio Barnó, de gestionar este espacio, de llevarlo adelante, de trabajar, de jugar a construir diferentes universos poéticos, y estas tres personas que están hoy para conversar han hecho eso, hacen eso junto con nosotros en el transcurrir de este espacio y son fundamentales, son como pilares, son parte de ese corazón ardiente de Estudio Barnó, y es aquí donde han construido un espectáculo que está próximo a estrenarse que se llama Periclown, y sobre ese proceso vamos a hablar con Vanessa Jau, Lucas Rusiti y Federico Tobe. ¿Cómo están? Bien. Corazones ardientes. Felices de jugar siempre, además. Claro. Jugar acá, claro. en esta casa. Con todo lo que el juego nos trae, ¿no? Sí. El placer, el cierto temor. Y el juego nos salva. Sí. Más La transformación de todo a partir del juego. Sí, el deseo. Y el deseo. Sí. Y el placer de compartirlo con personas que nos queremos y que estamos cerca y que de alguna manera también veníamos hablando bastante de lo que nos implicó el proceso creativo, del tiempo, de venir de mucho tiempo en el que no podíamos jugar o encontrarnos quizás haciendo teatro y que nos hayan abierto las puertas de su casa para que vengamos al patio de Barnó a poder habitarlo, a poder transformar todo lo que nos venía pasando con la restricción, con la prohibición. También fue insumo para este proceso creativo, que lo hablamos bastante también. Y un poco de miedo teníamos, porque 3 cabras adentro de un espacio. ¿Qué iban a hacer acá? Claro. Cuéntenos cómo empieza Periclown, ¿cuál es el primer pasito que dieron? El primer paso es un taller de verano de clown con Raúl Crey. Ajá. Nos encontramos con Vane y ahí empezamos como a jugar entre los dos. Y nos propusieron hacer en un evento un numerito y ahí dijimos, bueno, hagamos algo folclórico, algo de la patria. Y ahí empezamos, fue como una semillita. Ajá. ¿Y ya en el taller era algo folclórico o no? No, fue naciendo. Sí, tenía que ver también con que nos habían nombrado abanderados, digamos, del taller, entonces teníamos como unas insignias patrias, porque éramos de la provincia y de la nación, entonces empezamos a jugar con eso, con lo que nos movilizaba, digamos, ser las abanderadas. Entonces eso nos llevó a un lugar muy patriótico, digamos, y lo tradicional. Entonces empezamos a explorar un poco lo que tenía que ver con el universo de la danza folclórica. Y en ese taller tuvimos aproximaciones, que después también tuvimos algunas convocatorias en las que empezamos un poco a desarrollar también qué nos pasaba con esta danza, con encontrarnos, con los juegos y bueno, hasta que empezó a tomar otra magnitud también cuando nos encontramos los tres diciendo, bueno, tenemos que a todo esto poder encauzarlo y transformarlo en un espectáculo, y ahí empezó a aparecer la escenografía, empezaron a dibujarse más los vestuarios, porque fue toda una transformación, digamos, que bueno, quizás ya tiene como 3 años, 2 o 3 años, de juego, digo, en cuanto a la técnica, a las búsquedas, a cómo nosotros nos fuimos encontrando con lo que nos movilizaba esto de la patria o de encontrarnos con las tradiciones. ¿Y Lucas se suma en esas primeras presentaciones para las que los contratan o antes también en el taller estabas ahí? No, yo en el taller no estaba, solo era testigo, pero desde casa, porque era cuando estaba
lesionado con un Ah, tendón. con el piecito. Entonces yo los veía en casa vestirse, probar y demás. Ajá. Luego cuando nosotros, como los tres, siempre que nos convoca esto de trabajar con las materialidades y lo visual y los números musicales, más el registro clown, pero sobre todo trabajar lo visual. Luego en el 2020, sí, Ajá. antes de que comience la pandemia sería, nos convocan a un festival del Malambo en Hessler, Ajá. que es un festival que dura 5 días y están todas parejas de todo el país bailando toda la madrugada, todos los días sin parar, y nos convocan para llevar estos personajes que eran este germen que había nacido en el taller, de estos clown del folclore. Y ahí comenzamos a trabajar con números musicales. Ajá. Y yo soy la mirada externa de Ajá. eso. Y empezamos a armar cuadritos muy chiquitos de esto y probamos eso ahí en la plaza de Hessler, como unos cuadritos musicales con estos personajes y demás, y quedó ese. Y que ahí también lo nombramos Periclán. Y ahí ya lo empezamos a Ya se nombrar llamaba Periclán, así. jugando con el pericón, Ajá. con lo que es el baile del pericón. Y luego se pausó todo. Lo que contaba Vane se pausó, vino la pandemia en el mundo, vino la restricción, vino la prohibición del teatro, del arte, de no poder jugar. Y fue volver a esto, a encontrarnos y a pensar otra vez, a tomar forma. Seguíamos con esas ganas de estos personajes, de seguir explorando y seguir explorando su universo. Y ahí es este año que comenzamos con esta mirada a este espacio, al espacio a Barnó, y a empezar a construir en casa y a leer qué pasaba con esos personajes. Y ahí nos empezamos a meter en un Y antes, lodo. sí, antes de meternos en esa etapa, que es Ajá. la etapa, digamos, de Sí. final o Sí, donde ya comienza. para poner a punto un material que pueda estrenarse y compartirse con el público, ¿cómo era ese encuentro entre la técnica del clown y el pericón o la danza o las danzas folclóricas en general? ¿Qué sucedía ahí? ¿Qué había ahí que les entusiasmaba en función de después construir un espectáculo? Bien. Yo, A mí sí, algo vamos. muy personal. A ver, sé sí. que soy de Diamante y está la fiesta folclórica como en enero muy grande y el pericón se baila todo el pueblo, ensayo durante todo el año. Son muchísimas las parejas y bailan en un gran estadio, pero muchísimo el pericón. Entonces siempre me resuena el pericón, que hay algo ahí como que me resuena y era como la oportunidad de poder transformar eso, de mirarlo de otra manera. Ajá, bien. ¿Y por acá? bueno, yo también soy como del interior de la provincia y hay como espectáculos que están vinculados a la doma y al Ajá. folclore y forman parte del imaginario, digo. Y particularmente a mí como actriz me pasaba con esto que vos decís de la técnica y la danza, que yo actriz no sé bailar. Digo, y el clown te encuentra necesariamente con la dificultad, con qué te pasa, con que querés hacer una danza que te salga bien, y el clown se encuentra con que es fallido, bueno, aparece mucho la frustración, como el no saber qué hacer con todo esto que moviliza, digamos, el bailar. Y que bueno, también en la construcción dramatúrgica que fuimos haciendo, aparece muy fuerte el deseo del baile, digo, para los personajes. Y bueno, entonces hay como... Luquis, ¿algo más? Y no, lo mismo, a mí como me seduce el imaginario del folclore, la música me convoca, todo lo que pasa con la música folclórica me atrae, me seduce su sonido, los tambores, todo, de cada región, y también ese imaginario de los festivales, de los pueblos. Esta experiencia de Hessler fue como maravillosa, y toda esa pasión que hay en ese lugar del folclore, que de alguna forma tiene como una semejanza a la pasión que nosotros sentimos en el juego del teatro, en el juego del clown. Y entonces fue como
mezclar esos dos ingredientes. Claro, Claro. y como esta unión también Sí. que aparece en esto que decía Fede, de lo colectivo, de algo que sea mucho más masivo y como de convocatoria, digamos, que pasa con el folclore y que más allá de que vos sepas o no bailar, a mí me ha pasado particularmente ir a festivales. Y que es la pasión, digamos, y que vos ves a los bailarines y que en sus ojos se ve la llama de la pasión Ajá. de la danza. Ajá. Y entonces me parece que eso enciende también un motor interno creativo. Muy bien, y hoy que están a una semana del estreno, ¿qué queda de esos festivales de Diamante, de la experiencia de Hessler, de ese interior del que sos? Que no nombrás de dónde. De San Justo. De San Justo. Pero no le quería hacer tanta fama Bueno. al festival. ¿Qué creen que queda? No sé, ¿qué queda? ¿Qué queda? Queda bueno, la sonoridad, los cuerpos, el movimiento, como la polvadera que se levanta en esos pies. Ajá. La mirada. La Me mirada. parece que hay mucho de Ajá, la mirada. ajá. Esto que Ajá. yo decía de que en un festival ves a los La mirada de los bailarines. Ajá. Que la técnica es trabajar con la mirada. Ajá. Y creo que hay mucha potencia en eso del ver y ser visto. Y Muy también bien. queda el deseo. Otra vez vuelvo a insistir con el Ajá. deseo, pero también el deseo de poder ir, si se da la oportunidad de ir a los festivales también con Ajá. Periclón, sería como Ajá. una propuesta vista desde otro lado de la danza, Ajá. Ajá. como desde lo tierno. Ujú. Muy bien. Sí, de todo lo que propone el universo del clown. Muy bien. Que Muy no bien. es solamente bailar. Entonces, está pasando un poco la pandemia o el aislamiento, la prohibición, tienen esos numeritos ahí sueltos que presentaron en Hessler y a partir de ahí, ¿qué empieza a pasar? En los ensayos en casa, en los ensayos acá. Empezamos a encontrarnos con todo ese material y empezamos en el mundo de las ideas empiezan a aparecer muchísimas más ideas, muchísimas más puntas y puertas para abrir. Y en el mundo de las materialidades y en el cuerpo, a poner el cuerpo, también empezó a aparecer la frustración, Ajá. que se trabaja con mucho como la frustración en el Ajá. trabajo de la técnica del clown. Entonces eso era como es un viento fuerte para pasar, atravesar, a veces parecía que no íbamos a ningún lado, Ajá. te daba ganas de soltar las alpargatas y tirar las boleadoras. Ajá. Y había otros momentos que hacían un clic y se abría todo un universo que es el universo de la imaginación y de las posibilidades, de la fantasía, de esto de lo que propone el juego. Y ahí era cuando comenzábamos otra vez a escribir, comenzábamos a encontrarnos y empezábamos otra vez a tomar forma y narrativa a todo el Periclown. Claro. Y eso fue, bueno, y fue muy rico entre los tres trabajar con eso. Nuestros procesos empiezan como por bocetos primero, Ajá. dibujos, colores, buscamos un poco armar la escenografía y cuando ya tenemos armado ahí un poco de la imagen visual, ahí empezamos a explorar con los personajes, Bien. ya con el Sí, vestuario. y qué pasa con lo que propone la materialidad, qué nos pasa a nosotros con la actuación en esos ambientes. Y que cuando lo escuchaba a Lucas también lo difícil que fue para quienes nos dedicamos a la actuación estar tanto tiempo también sin practicar la técnica. Digo, de alguna manera fue como sentir que había que empezar a caminar de nuevo, porque desde es como cero. Sí. los primeros encuentros eran como muy hasta doloroso, te diría, porque era como decir, no me sale nada, me siento
que lo que estoy haciendo es un sorete, o sea, no va a ir a ningún lado todo esto, como, ¿qué estamos haciendo? Pero creo que también tenía que ver con esto de no poder hacerlo, digo, de que haya habido una previsión tan sostenida en el tiempo en la que los actores y las actrices no pudimos mover nuestro motor interno de generar personajes, más allá de las propuestas streaming o todo esto que se había planteado como otra cosa, alternativa, que está como muy distante de todo esto que nosotros venimos relatando como materialidades, encuentros, festivales, deseos, y que bueno... ¿Y creen que algo de esa prohibición o de esas frustraciones de retomar el trabajo con la técnica queda hoy en la propuesta? De alguna manera. Sí, claro que sí. A ver, atraviesa completamente la historia ahora, Sí. en todo eso que pasó, todo eso que pasó y que pasa. Bueno, ahora me cuentan de eso. En un ratito les pregunto de qué se trata. Pero retomo algo que dijo Fede, que tiene que ver con esto de cómo van apareciendo las ideas de la propuesta y que el principio es una imagen tal vez visual de la escenografía. He visto algunos ensayos, así que puedo decir que el espectáculo es hermoso en toda esa propuesta visual, en esas imágenes que proponen, ese universo al que nos lleva la escenografía, que además es una escenografía con mucha fuerza narrativa. Pero donde voy con lo que quiero preguntarles es, sé por proximidad con el proceso que hay siempre como un ida y vuelta entre tal vez esa idea inicial. Cuando la pongo en juego en el proceso de ensayos empieza a aparecer esto de abrir otras cuestiones, y quería que podamos conversar sobre ese ida y vuelta, sobre ese ir y venir en la construcción, al menos de ese lenguaje que tiene el espectáculo, que tiene que ver con lo visual, que no es solo un telón de fondo, sino otra cosa. Sí. Pensamos primero en que la obra iba a ser muy pocos elementos para poder ir a donde sea. A los festivales que nos invitan. Claro, a donde sea. Pero bueno, no nos salió. En los ensayos íbamos como necesitando, o se nos iban ocurriendo cosas que al próximo ensayo ya teníamos. Y a veces por capricho y a veces por la necesidad de que necesitamos un elemento. Sí, y que también yo siento que en el proceso creativo todos esos elementos que fueron apareciendo necesariamente contaban algo en la historia. No es como que están ahí puestos de decorado o como algo accesorio, sino que tiene una contundencia también para el laburo que tenemos como actores y actrices de construcción, digo, con el elemento. Que también aporta a la técnica del clown. Eso iba a preguntarles, ¿tiene también que ver con un requisito, una demanda del clown como técnica de trabajo, ¿no? De alguna forma el objeto, en este caso lo material, actúa, está actuando todo el tiempo, y si no hacemos no ensayamos o no probamos a actuar con ese objeto y todo lo que pasa con él, no sabemos qué va a pasar. Entonces esa prueba y error o nuevas posibilidades que aparecen con el objeto es esa ida y vuelta que nos va dando más material, nos va sacando, nos va editando, nos va cortando, nos va pegando otra cosa, y a veces como que el propio objeto va tomando las decisiones de alguna forma por su posibilidad en el espacio, por su posibilidad con la actriz y el actor. Entonces es muy importante para nosotros trabajar con ese material que estaba en el mundo de las ideas, que estaba en ese boceto inicial, que esté ahí con nosotros, trabajando desde el principio. ¿Y qué encontraron yo quería aportar también en esto que él dice del ida y vuelta, pero es como una cosita chiquitita de lo que pasa con la técnica, que para el universo del clown cualquier material se puede transformar en otra cosa. O sea, que la mirada del clown necesariamente transforma todo ese universo. O sea, lo que aparece en escena puede ser desde algo chiquitito a transformarse en el universo entero de este clown. Entonces, eso me quedaba resonando de lo que Lucas compartía, del ida y vuelta con lo material.
Pero Bueno, muy bien. Y en ese ida y vuelta, ¿qué encontraron que dijeron esto está buenísimo? Ajá. Y también qué encontraron que tal vez tenía que ver con esa frustración o esa complicación que, bueno, esto no se puede resolver si pasaron por esas instancias. Ujú. Sí. De lo que está buenísimo es todo lo que está en el espectáculo. Porque creo que dejamos... Vengan a verlo. Vengan a Claro, verlo. sí. Pero sí, hay un montón de cosas que tuvimos que reverlas, volver a hacerlas, probar cómo funcionaban de otra manera. Ajá. Sí. Hay también en la propuesta toda una línea de trabajo que tiene que ver con el universo sonoro, Ajá. que no es solamente la música folclórica, sino que tiene que ver con una construcción de el campo entrando al espacio escénico. Ujú. Y quería que me cuenten cómo aparece eso, cómo empiezan a pensar en eso. Lo sonoro. Sí. El mundo sonoro que genera. Sí, bueno, como en las imágenes de flyer ya se ve, hay un ranchito. Es un ranchito y el ranchito es esa puertita que se abre y se despliega un campo inmenso, una llanura enorme, donde es el contexto de estos dos personajes. Y el universo sonoro invita a meterse en esos mundos, a meterse en ese mundo, en el tiempo también, sobre todo en esa situación de tiempo, de estar, de esperar, del día, de la noche y de lo que está prohibido en ese campo para estos personajes. Y ese mundo sonoro acompañó completamente el proceso de estos dos personajes, que el texto es más físico y el texto hablado es el grameló, muy poco. ¿Qué es el grameló? El grameló es el idioma del clown, el idioma de los payasos. Ajá. Entonces es muy difícil hacer grameló, es muy difícil, y encontrar cómo es el grameló de estos dos personajes, de Lucerito y Florentino, fue también un proceso que implicaba también todo un mundo y un trabajo para ellos dos de desarrollar esa voz y cómo comunicarse a través de estos estímulos que había en este mundo sonoro, que fue muy importante también para la construcción y el nacimiento de ellos dos, y el contenido también, y todo el mundo que tienen ellos adentro. Qué bien. ¿Cómo apareció esa voz? ¿Cómo la encontraron? Fue difícil, pero fue como explorando y largando, jugando también con esto de los animales un poco, del campo. Y hablando de animales, nos estamos olvidando de nombrar a la Una protagonista. La actriz protagonista. Pero contemos de qué se trata Periclown. Bien. Y a partir de ahí tal vez podemos nombrarla. Bien. ¿De qué se trata Periclown? ¿De qué se ¿Qué trata cuenta? Periclown? ¿Lo cuento yo o lo cuentan ustedes? puedes contar vos. Bueno, en un campo, en una llanura, en un ranchito, la soledad, donde no pasa nada. Hay tres personajes, Florentino y Lucerito y Gina, que es una gallina, que ellos son una pareja de baile, ellos quieren bailar, quieren danzar, pero aquí en ese campo no se puede bailar, porque lo tiene prohibido Gina. Está completamente prohibido bailar. Entonces tienen que estar ahí, no se pueden mover, no pueden danzar. Hasta que les llega una invitación inesperada a ellos dos, en la cual es el deseo de la danza, y bueno, y tienen que ver cómo contarle a Gina sobre esto, sobre ese deseo que ellos tienen, porque ella no los deja. Sí. O como esto que vos nos preguntabas de qué nos pasaba con la prohibición, qué le pasa a estos personajes con el no poder bailar y qué poder hacer con eso, cómo poder atravesar esas limitaciones, y creo que ese de alguna manera también es como uno de los pilares del lenguaje clown, digo, cómo atravieso lo que la dificultad me propone. Y ahí se van dando
un montón de resoluciones que tienen que ver con esto que cuenta Lucas de la historia dramática. Sí. de Ellos Periclao. no saben si la invitación es irse a otro lugar para bailar. Ajá. Y ahí está el problema. Bueno, no contemos más. Claro, no. No, contemos cómo aparece Gina. Cómo llega la gallina al proceso. Al proceso. Bueno, esto que nos preguntás que de escenografía fue mejor o del proceso, Gina era como un elemento más al campo, como un juego Ajá. del amanecer. Claro. Y tomó protagonismo. Porque esto tomó vida, está Tomó viva la vida, gallina. tomó protagonismo. Sí. Ella- Somos papeles secundarios, ¿no? Todo gira alrededor de ella. Sí. Muy bien, vamos, les voy a hacer una última pregunta. Y tiene que ver con esta técnica del clown y con ese encuentro con el público que siempre nos ofrece como novedades o transformaciones o cambios en relación a lo que vamos construyendo función a función de un espectáculo. Y lo que quiero preguntarles es qué expectativa tienen con ese proceso de ida y vuelta con el público, qué esperan que al público les pase y qué esperan que a partir de ese encuentro le pase al Periclao, que sueñan. Ajá. Antes de responder eso, como que me parece como importante de parte del proceso contar que este proceso también tiene su crecimiento y es muy importante para nosotros, además de estar los tres solos, es luego compartirlo con un público de ensayo, que en este caso estuviste vos, estuvo la Negra Correa, Rocío, Pamela, Leo, y para nosotros esa mirada es una mirada súper importante para para poder construir el espectáculo y largar el barco a navegar. Entonces también eso es un proceso, parte del proceso que es como una receta clave para nosotros y nos dio un montón de crecimiento en este momento para ir a estrenar. Muy bien. Y también tener una sala, un espacio físico, como es Estudio Barnó, por supuesto, que creció un montón. Sí, sí. Bueno, ¿y qué expectativas tienen? ¿Qué esperan que suceda ahí? Y pasan un montón de cosas, me parece, en cuanto a lo que se propone como espectáculo y lo que va a generar con la mirada de quienes expecten este espectáculo. O sea, porque hasta el estreno solamente tenemos estas miradas de quienes nos vieron jugar acá en Barnó, pero me parece que el universo que está trazado de alguna manera va a seguir creciendo, va a seguir transmutando, transformándose en algo que yo no sé si uno lo puede nombrar. Muy bien, gracias. Les quiero mucho, les queremos mucho y es una alegría para quienes llevamos adelante Estudio Barnó que el espectáculo se estrene acá y que lo hayan podido también construir acá con absoluta libertad, apropiándose del espacio como corresponde, así que estamos muy, muy contentos. Gracias. Sí, nosotros también estamos muy agradecidos. Bueno. El público me parece que va a disfrutar mucho, 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 mucho esta propuesta. Así que, mierda. Bueno, Mierda. Gracias. Mucha mierda. Gracias. Gracias. Alivia tu aliento, mi voz, hilando la noche se va. Afuera el agua está sola, galopa en su manantial.